Mi prometida me dejó por trabajar de noche en el restaurante familiar, pero cuando descubrí que se mudó con mi primo a las 2 semanas, la traición que nunca esperé de mi propia sangre, los destruyó a ambos. Tengo 28 años, trabajo los turnos de noche en el restaurante de mi familia, y honestamente necesito sacar esto de mi pecho porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó mi relación de 4 años y, de paso, mi confianza en mi propia familia. Supongo que debería empezar por el principio, cuando Sophie y yo nos conocimos en la universidad, pero la verdad es que no recuerdo mucho de esos primeros días, más allá de que parecía perfecta para mí, ya sabes, ese tipo de conexión que sientes de inmediato y piensas que va a durar para siempre. Lo que sí recuerdo perfectamente es el día que me propuse, hace como 1 año y medio, en ese pequeño restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita, y ella dijo que sí con lágrimas en los ojos, y yo pensé, ok, esta es mi persona, esto es real. El restaurante de mi familia es tipo un negocio pequeño pero estable. Mi papá lo abrió hace como 20 años, y siempre ha sido parte de mi vida. Y cuando terminé la carrera, en administración hace 3 años, era obvio que iba a trabajar ahí, no sé, era lo natural. El problema es que el restaurante abre hasta tarde, tipo hasta las 11 de la noche entre semana y hasta las 12 los fines de semana. Y alguien tiene que estar ahí para cerrar y hacer inventario y toda esa cosa, y ese alguien terminó siendo yo porque, bueno, es el negocio familiar y mi papá ya está mayor y mi hermana vive en otro estado. Sophie al principio decía que lo entendía, que era temporal, que eventualmente contrataríamos a alguien más para que yo pudiera tener un horario más normal, pero la verdad es que nunca pasó, y con el tiempo empezó a quejarse más y más de que nunca estaba en casa por las noches, de que todos nuestros amigos salían los viernes y sábados, y yo estaba trabajando, de que ella se sentía sola cenando sola en nuestra casa todas las noches, mirando hacia atrás. Debí haberlo visto venir. Las señales estaban todas ahí. Los últimos meses antes de que terminara todo, Sophie había empezado a hacer comentarios pasivo-agresivos cada vez que yo salía para el restaurante, tipo, qué bueno que el restaurante es más importante que yo, o cosas como, no te preocupes, ya me acostumbré a estar sola. Yo intentaba explicarle que no era personal, que era responsabilidad familiar, que necesitábamos el dinero del restaurante para ahorrar para la boda y la casa que queríamos comprar, pero ella solo me miraba con esa cara de tipo, lo que tú digas, Marcus. Hubo una noche en particular, creo que fue en febrero o marzo de este año, cuando llegué a casa como a las 12:30 de la noche, y ella todavía estaba despierta en el sofá viendo Netflix, y me dijo, ¿sabes qué? Ni siquiera sé por qué sigo aquí, y yo pensé que estaba siendo dramática como siempre, pero ahora me doy cuenta de que probablemente ya había tomado la decisión en su cabeza. El día que terminó todo fue un martes. Me acuerdo perfectamente, porque los martes, siempre, son lentos en el restaurante, y yo había llegado a casa más temprano de lo usual, tipo a las 9:30, pensando que podríamos ver una película juntos o algo así. Entré a la casa y Sophie estaba en la sala con 2 maletas a su lado. No las grandes de viaje, sino esas medianas que usas para un fin de semana fuera. Y yo me quedé ahí parado, tipo, ¿qué está pasando? Ella me miró y dijo, necesitamos hablar. Y yo ya sabía que no iba a ser nada bueno, porque nadie dice, necesitamos hablar cuando las cosas van bien, ¿verdad? Se sentó en el sofá y básicamente me soltó todo de una vez, que no podía seguir así, que se sentía abandonada, que yo elegía el restaurante sobre ella todos los días, que ella necesitaba a alguien que estuviera presente, no solo físicamente sino emocionalmente, y que había estado pensando en esto por meses, y ya había tomado la decisión de terminar el compromiso. Lo que más me dolió, y todavía me duele cuando lo pienso, es que no hubo realmente una conversación, ya sabes, no fue tipo, podemos trabajar en esto, podemos ir a terapia de pareja, podemos encontrar una solución. Fue simplemente, ya decidí, y punto. Yo intenté razonar con ella, le dije que podíamos contratar a alguien más para el restaurante, que podía reducir mis horas, que podíamos hacer que funcionara, pero ella solo negaba con la cabeza y decía, es demasiado tarde, Marcus. Ya no siento lo mismo. Y eso me destruyó, literal. Sentí como si alguien me hubiera sacado el aire de los pulmones. Le pregunté si había alguien más, y ella se ofendió muchísimo. Tipo, ¿cómo puedes siquiera preguntarme eso? Yo nunca te engañaría. Y yo me sentí mal por haberlo preguntado, pero al mismo tiempo, no sé, algo no cuadraba en toda la situación.
Entonces vino la parte más rara de toda esta historia. Después de dejarme, después de terminar nuestro compromiso de 4 años, Sophie me dijo que no tenía a dónde ir inmediatamente, que necesitaba unos días para encontrar un departamento, que si podía quedarse en la casa de invitados por una semana, máximo 2. Y yo, como el idiota que soy, dije que sí porque, no sé, todavía la amaba y no quería verla en la calle, y porque parte de mí pensaba que tal vez si se quedaba unos días más cambiaría de opinión, que se daría cuenta de que estaba cometiendo un error. Pero no pasó eso. Para nada. Lo que pasó es que Sophie se mudó al cuarto de invitados y básicamente siguió viviendo en mi casa como si nada, usando la cocina, viendo TV en la sala, todo normal, excepto que ahora éramos exnovios viviendo bajo el mismo techo y era lo más incómodo del mundo. Los primeros 2 días después del rompimiento fueron extraños, pero tipo manejables. Ella se mantenía en su cuarto la mayor parte del tiempo y yo en el mío, pero para el tercer día yo ya estaba desesperado porque era una tortura verla ahí todos los días, sabiendo que ya no estábamos juntos. Le pregunté si había encontrado en departamento, y ella me dijo que estaba buscando, pero que todo estaba muy caro, que necesitaba más tiempo, y yo tipo, ok, pero ¿cuánto tiempo más porque esto no está funcionando para mí? Ella se puso a llorar y me dijo que estaba siendo insensible, que ella también estaba sufriendo, que no era fácil para ella tampoco, y yo me sentí mal otra vez y le di más tiempo. Luego pasó algo que todavía no puedo creer. En el día 4 o 5 después del rompimiento, estaba en el restaurante durante mi turno de noche cuando recibo una llamada de mi mamá. Mi mamá, por cierto, siempre ha sido tipo la pacificadora de la familia, la que intenta que todos se lleven bien, y cuando me llamó esa noche yo sabía que algo raro estaba pasando. Me dijo Marcus, Sophie me llamó, y yo tipo, ¿qué? ¿Por qué Sophie te llamó? Y mi mamá me explicó que Sophie la había contactado para decirle que yo la estaba presionando para que se fuera de la casa cuando ella no tenía a dónde ir, que yo estaba siendo cruel, y que necesitaba que alguien me hiciera entrar en razón. Mi mamá, siendo mi mamá, básicamente me dio un sermón por teléfono sobre tener compasión y darle a Sophie el espacio que necesitaba para reorganizar su vida, y yo estaba ahí en la oficina del restaurante pensando, ¿en serio está pasando esto? ¿Mi exnovia que me dejó está manipulando a mi propia madre para poder quedarse más tiempo en mi casa? Le expliqué a mi mamá toda la situación. Le dije que Sophie era la que había terminado conmigo, que yo había sido súper paciente dejándola quedarse cuando podría haberle pedido que se fuera inmediatamente, que esto no era justo para mí. Mi mamá, eventualmente entendió mi lado, pero me pidió que fuera gentil con Sophie, porque, según ella, el rompimiento es difícil para ambos lados, lo cual sí, técnicamente es verdad, pero también, ella fue la que decidió terminar todo, no yo. Esa noche cuando llegué a casa después del turno, tipo a las 11:30, Sophie estaba despierta en la cocina comiendo helado directo del contenedor, y cuando me vio me dijo, gracias por hablar con tu mamá, sé que debe ser difícil para ti también. Y yo no supe si estaba siendo genuina o si estaba siendo sarcástica, honestamente hasta hoy no lo sé. Para el día 7, yo ya no aguantaba más. Le dije a Sophie que necesitaba que se fuera, que había sido más que razonable con los tiempos, pero que esto tenía que terminar, y que además necesitaba que me devolviera el anillo de compromiso que le había dado, que había sido de mi abuela y tenía valor sentimental, y también, honestamente, había costado como $3,000 que yo había ahorrado trabajando turnos extra en el restaurante. Sophie se puso pálida cuando mencioné el anillo, y dijo que lo había dejado en la joyería para que lo limpiaran y que iba a recogerlo la próxima semana, y yo tipo, Sophie, llevamos una semana separados, ¿cuándo lo dejaste en la joyería? Ella admitió que había sido como 2 semanas antes del rompimiento, lo cual significaba que había estado planeando esto por más tiempo del que había admitido. Me prometió que me lo devolvería en cuanto lo recogiera y que empezaría a empacar sus cosas ese mismo fin de semana. El sábado siguiente, yo estaba en el restaurante durante el turno de almuerzo, cuando recibí un mensaje de texto de Sophie diciendo que había terminado de empacar y que iba a recoger sus cosas con su amiga Rachel, que tenía una camioneta. Le respondí que ok, que las llaves de la casa estaban en el lugar de siempre y que por favor dejara su copia de la llave cuando se fuera. Cuando llegué a casa esa noche, tipo a las 12, todas las cosas de Sophie habían desaparecido del cuarto de invitados, del baño, de la cocina, de todas partes. La casa se sentía vacía de una manera rara,
no solo físicamente, sino como emocionalmente, ya sabes, ese tipo de vacío que sientes cuando alguien que era parte de tu vida diaria ya no está. Encontré su copia de la llave en la mesa de la cocina con una nota que decía: Gracias por todo, lo siento, Sophie. Y eso fue todo. 4 años reducidos a una nota de 6 palabras. Lo que encontré 2 días después hizo que todo fuera peor. Estaba limpiando el cuarto de invitados, cambiando las sábanas y aspirando, y eso, cuando encontré un cuaderno debajo de la cama, tipo uno de esos diarios con tapa dura que usan las chicas. Sé que leer el diario de alguien está mal, sé que es invasión de privacidad, pero honestamente en ese momento no me importó, necesitaba entender qué había pasado realmente. Abrí el diario, y literal había páginas y páginas de quejas sobre mí, no solo de las últimas semanas, sino de los últimos 6 meses o más. Cosas como: Marcus llegó tarde otra vez hoy, ni siquiera se disculpó, o le dije que quería ir a cenar el viernes y me dijo que tenía que trabajar, siempre es lo mismo. Pero lo que realmente me molestó fueron las entradas donde hablaba de sus amigas diciéndole que merecía algo mejor, que había otros chicos que la tratarían mejor, que ella era muy buena para estar esperando a alguien que nunca iba a cambiar. Había una entrada en particular, creo que era de enero de este año, donde Sophie escribió sobre un chico en su trabajo que la había invitado a tomar café. Y ella había dicho que no porque estaba comprometida, pero luego escribió algo como: a veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera dicho que sí. Esa línea me quedó grabada, literal. Me quedé sentado en el piso del cuarto de invitados con ese diario en las manos por como media hora solo pensando en todas las veces que ella me había dicho que me amaba, que éramos un equipo, que íbamos a superar cualquier cosa juntos. Y resulta que durante meses había estado considerando otras opciones. Me sentí traicionado de una manera que ni siquiera puedo describir bien, tipo, el rompimiento ya había sido suficientemente malo, pero enterarme de que ella había estado mentalmente fuera de la relación por tanto tiempo, mientras yo seguía planeando nuestra boda y nuestro futuro juntos, fue como un golpe adicional que no necesitaba. Los siguientes días fueron raros porque empecé a recibir mensajes de amigos mutuos, o más bien, amigos de Sophie que yo conocía a través de ella. La primera fue Rachel, su mejor amiga, la misma que la había ayudado a mudarse. Rachel me mandó un mensaje largo tipo: no puedo creer cómo trataste a Sophie. Ella te amaba tanto, y tú solo te preocupabas por tu trabajo. Ella merece a alguien que la valore. Y yo me quedé tipo: ¿qué? ¿Yo soy el malo aquí? Intenté explicarle mi lado de la historia, pero Rachel no quería escuchar. Básicamente me dijo que era un egoísta y que Sophie había hecho bien en terminar conmigo. Luego llegaron mensajes de otros amigos, algunos más neutrales tipo: lamento que hayan terminado, pero otros definitivamente del lado de Sophie, pintándome como el novio horrible que eligió su carrera sobre su relación. Lo más frustrante era que nadie parecía entender que el restaurante no era solo un trabajo, era el negocio de mi familia, era mi responsabilidad, y que yo no estaba eligiendo el trabajo sobre Sophie, estaba tratando de construir un futuro estable para nosotros. Pero aparentemente en la narrativa que Sophie había construido, yo era simplemente el novio workaholic que la ignoraba, y ella era la víctima que había aguantado demasiado tiempo. Dejé de responder a esos mensajes eventualmente porque, ¿qué caso tenía? La gente ya había decidido de qué lado estaban, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar eso. Como a las 3 semanas después del rompimiento, recibí otra llamada de mi mamá. Esta vez, Sophie la había llamado para disculparse, no conmigo directamente, sino con mi mamá, por haber causado drama en la familia. Mi mamá me dijo que Sofía había sonado genuina, que había dicho que se arrepentía de cómo habían terminado las cosas y que esperaba que eventualmente pudiéramos ser amigos. Yo le dije a mi mamá que no veía eso pasando nunca, que necesitaba espacio y tiempo para sanar, y mi mamá lo entendió, pero también me pidió que no cerrara esa puerta completamente porque, según ella, el perdón es importante. Yo solo asentí porque no tenía la energía para discutir, pero en mi cabeza estaba pensando: no voy a perdonar a alguien que me dejó y luego manipuló a mi familia y a nuestros amigos para hacerme quedar como el malo. Un mes después del rompimiento, estaba en el restaurante un viernes por la noche, tipo 9 de la noche, turno súper ocupado, cuando Tyler, uno de mis amigos de la universidad que todavía frecuentaba el restaurante, vino a la barra donde yo estaba haciendo inventario. Me dijo: «Hey Marcus, necesito decirte algo», y por el tono de su voz supe que no iba a ser algo bueno.
Tyler me contó que había visto a Sophie el fin de semana anterior en un bar del centro y que estaba con un chico, no solo como amigos, sino tipo muy cariñosa con él, tomada de la mano y eso. Me preguntó si yo sabía que ella estaba saliendo con alguien, y yo le dije que no, que era la primera vez que escuchaba algo así. Tyler me dijo que lo sentía, que había dudado si decirme o no, pero que pensó que debería saber. Le agradecí, y le dije que estaba bien, pero la verdad es que no estaba bien. Me sentí como una mierda el resto de la noche. No sé por qué me afectó tanto. Quiero decir, Sophie y yo habíamos terminado. Ella tenía derecho de salir con quien quisiera, pero algo en saber que ya había alguien más me hizo sentir tipo, ¿cuánto tiempo pasó antes de que me reemplazara? ¿Fue ese el chico del trabajo del que escribió en su diario? Empecé a darle vueltas en mi cabeza a todas las posibilidades, y me estaba volviendo loco. Le conté a mi mamá lo que Tyler me había dicho, y ella me dijo que tratara de no pensar en eso, que Sophie estaba en su propio camino, y yo necesitaba enfocarme en el mío, lo cual sí, es buen consejo, pero es más fácil decirlo que hacerlo cuando acabas de enterarte de que tu ex de 4 años ya está con alguien nuevo apenas un mes después. 2 semanas después, un miércoles por la noche, pasó algo que nunca voy a olvidar y que básicamente cambió todo. Kevin, un cliente regular del restaurante que es tipo un señor de 50 y pico de años, súper amable, siempre deja buenas propinas, vino a comer solo como siempre. Después de que le serví su comida, me llamó y me dijo, Marcus, hijo, lamento ser yo quien te diga esto, pero creo que deberías saber. Me contó que había estado en un bar en el otro lado de la ciudad el sábado anterior, y había visto a Sophie ahí con un chico, y que cuando se acercó el chico para saludar porque lo conocía, resultó ser David, mi primo David. Kevin me dijo, no quiero meterme en tus asuntos familiares, pero me pareció raro y pensé que debías saberlo. Me quedé parado ahí en medio del restaurante, sintiendo como si el piso se estuviera moviendo debajo de mis pies. David, mi primo David, el hijo de mi tío Carlos, con el que había crecido, con el que había jugado fútbol en el patio de mi abuela todos los veranos, con el que había ido a conciertos y fiestas y viajes. Ese David estaba saliendo con Sophie, mi Sophie. Bueno, mi ex Sophie, pero todavía. No podía procesarlo. Literal, mi cerebro no podía hacer que esa información tuviera sentido. Le agradecí a Kevin. Terminé mi turno en piloto automático sin siquiera recordar qué hice las siguientes 2 horas, y en cuanto cerré el restaurante llamé a David. Eran casi las 12 de la noche, pero no me importó. Necesitaba hablar con él inmediatamente. David contestó con esa voz de tipo, «Hey primo, ¿qué onda?» Y yo directo al grano le dije, «Estás saliendo con Sophie». Hubo silencio del otro lado por unos segundos que se sintieron como horas, y luego David dijo, «Mira, Marcus, iba a decirte, pero no sabía cómo». Empezó a explicar que se habían encontrado en un evento de networking hace como 2 meses, que habían empezado a hablar, que se habían vuelto amigos, y que después de que Sophie y yo terminamos, habían empezado a pasar más tiempo juntos y las cosas habían evolucionado naturalmente. Yo le grité que 2 meses atrás yo todavía estaba con Sophie, que eso significaba que habían estado hablando mientras nosotros todavía estábamos comprometidos, y David se puso defensivo diciendo que nunca había pasado nada inapropiado mientras nosotros estábamos juntos, que solo eran amigos en ese momento. Le pregunté cuánto tiempo llevaban oficialmente juntos, y David admitió que llevaban como 3 semanas saliendo, desde 2 semanas después de que Sophie y yo terminamos. Hice las cuentas en mi cabeza, y no cuadraban. Si ellos habían empezado a hablar hace 2 meses, y nosotros habíamos terminado hace mes y medio, eso significaba que Sophie ya conocía a David, ya estaba hablando con David. Probablemente ya estaba considerando a David como opción cuando me dijo que necesitaba terminar conmigo porque yo no estaba presente emocionalmente. Me sentí enfermo, literalmente náuseas, pensando en todas las noches que Sophie se quejaba de estar sola, mientras probablemente estaba mensajeándose con mi propio primo. Le dije a David que era una traición, que de todas las personas en el mundo, él sabía lo que Sophie significaba para mí, y aún así había decidido ir tras ella. Y David me dijo que no había sido intencional, que simplemente había pasado, que no podía controlar sus sentimientos. Colgué el teléfono porque si seguía hablando, iba a decir cosas de las que me iba a arrepentir, o peor, iba a manejar hasta su casa, y las cosas se iban a poner feas. Manejé a casa esa noche sintiéndome completamente vacío, tipo más allá del enojo, más allá de la tristeza, solo vacío. Pensé en todas las reuniones familiares que tendría que soportar ahora, todas las veces que tendría que ver a David con Sophie,
todas las conversaciones incómodas con mis tíos y tías cuando se enteraran. Pensé en cómo mi abuela, que adoraba a Sophie, iba a reaccionar cuando supiera que ahora Sophie estaba con David. Era un desastre, un completo desastre que yo no había causado, pero que tendría que vivir de todas formas. Al día siguiente en la mañana, temprano tipo 8, recibí un mensaje de Sophie pidiendo si podíamos encontrarnos para hablar. Le respondí que no teníamos nada de qué hablar, y ella insistió. Dijo que me debía una explicación, que las cosas se habían salido de control y que necesitaba que yo supiera su versión de los hechos. Parte de mí quería ignorarla completamente. Pero otra parte, la parte que todavía no podía creer lo que estaba pasando, necesitaba escuchar qué posible justificación podría tener. Accedí a encontrarnos en el café donde solíamos ir los domingos por la mañana, ese café pequeño con las sillas azules y el olor a canela que me recordaba a tiempos más simples. Sophie llegó puntual, lo cual era raro porque ella siempre llegaba tarde a todo y se veía diferente, no sé, como más arreglada de lo usual, y eso me molestó por alguna razón, tipo, ¿te arreglaste para venir a explicarme por qué me traicionaste con mi primo? Genial. Se sentó frente a mí y pidió un café que ni siquiera tocó en toda la conversación. Empezó diciendo que sentía que yo me hubiera enterado de esa manera, que había planeado decirme personalmente, pero que no había encontrado el momento adecuado. Le dije que no había momento adecuado para decirle a tu ex que estás saliendo con su primo, que eso era algo que simplemente no haces, punto. Sophie me dijo que no había planeado que pasara, que David y ella habían conectado de una manera que ella no esperaba, que él la entendía, y estaba ahí para ella de maneras que yo nunca había estado. Eso me dolió más de lo que quiero admitir, escucharla decir que David, mi primo David, era mejor para ella que yo. Le pregunté directamente si había algo entre ellos antes de que termináramos, y ella juró que no, que todo había empezado después. Pero yo no le creí, no después de todo lo que había pasado. Le pregunté por qué David, de todas las personas en el mundo, por qué tenía que ser alguien de mi familia. Y ella me dijo que el corazón no elige, que ella no se había enamorado de David para lastimarme, que simplemente había pasado. Ese tipo de respuestas vagas y románticas que no explican nada, pero se supone que deberían hacerme sentir mejor, pero no lo hacían, solo me hacían enojar más. Le dije que lo que había hecho era imperdonable, que había destruido no solo nuestra relación, sino también mi relación con mi primo, y probablemente con partes de mi familia, y que esperaba que valiera la pena. Sophie empezó a llorar, lo cual era típico de ella cuando las canse. Conversaciones se ponían difíciles, y dijo que nunca había querido lastimar a nadie, que solo estaba tratando de ser feliz. Le respondí que todos estamos tratando de ser felices, pero no a costa de traicionar a las personas que supuestamente amamos. Me levanté para irme, y ella me agarró del brazo, y me preguntó si podíamos eventualmente ser amigos, si podía darle tiempo para que las cosas se calmaran, y luego tal vez podríamos tener una relación cordial. Le dije que no veía eso pasando nunca, que necesitaba que me dejara en paz, que dejara de contactar a mi familia, que dejara de intentar arreglar algo que ella misma había roto. Salí de ese café y bloqueé el número de Sophie en mi teléfono. La bloqueé en todas las redes sociales. Básicamente la borré de mi vida digital completamente. También empecé a distanciarme de David. No fui a la reunión familiar del siguiente fin de semana. Le dije a mi mamá que estaba enfermo, pero ella sabía la verdad. Y empecé a declinar invitaciones a eventos donde sabía que David iba a estar. Mi familia eventualmente se enteró de lo que estaba pasando, no por mí, sino porque mi tío Carlos llamó a mi mamá preguntando por qué yo estaba evitando a David, y mi mamá le contó la situación. Hubo drama. Como era de esperarse, algunos familiares pensaban que yo estaba siendo inmaduro, que David y Sophie tenían derecho a ser felices. Otros estaban de mi lado, y pensaban que lo que habían hecho era una falta de respeto enorme. Ahora, meses después de todo esto, puedo decir que estoy mejor, pero no bien. Si eso tiene sentido. Todavía trabajo en el restaurante, todavía tengo los mismos horarios que Sophie tanto odiaba, pero ahora lo hago con menos peso en los hombros porque no tengo a nadie juzgándome por mis decisiones. He salido en un par de citas que no han llegado a nada serio, y está bien, no estoy apurado por meterme en otra relación después de todo este desastre. Mi mamá sigue insistiendo en que, eventualmente voy a tener que hacer las paces con David por el bien de la familia, pero honestamente, no sé si algún día voy a poder verlo y no pensar en esta traición. La semana pasada David me mandó un mensaje, el primero en meses, diciendo que él y Sophie habían terminado,
que las cosas no habían funcionado entre ellos y que quería disculparse por todo. No le respondí, no porque esté esperando a que sufra o algo así, sino porque genuinamente no sé qué decirle. No sé si hay palabras que puedan arreglar lo que pasó. Parte de mí siente algo parecido a la satisfacción de saber que su relación no funcionó, como una especie de justicia kármica o algo así, pero otra parte más grande simplemente siente tristeza por todo el tiempo y energía que perdí en esta situación. Supongo que al final lo que más me duele no es perder a Sophie, porque claramente no era la persona que yo pensaba que era, sino perder la confianza en alguien de mi propia familia y darme cuenta de que las personas pueden traicionarte de maneras que nunca imaginaste posibles. Y eso es algo que va a tomar mucho tiempo sanar, si es que alguna vez sana completamente.